Bienvenidos sean todos una vez más a este capítulo de su programa Hermanados. Qué alegría poder estar juntos una vez más. Y vamos a disfrutar este capítulo todos, estoy seguro de aquello. Y bueno, para comenzar, me gustaría que pudiéramos contextualizar un poco este capítulo. Hay una serie muy entretenida que se llama The Chosen. No sé si ustedes la han visto. Estoy seguro que sí. Y hay una escena que me gustó muchísimo, en donde aparece la mamá de Juan y Santiago y se acerca a Jesús y le dice: Jesús, mira, me gustaría que mis hijos te pudieran acompañar en el momento en que tú te sientes en tu trono. Uno podría estar a la derecha, el otro podría estar a la izquierda, ¿qué te parece? Jesús se agarraba la cabeza y decía: esta mujer no entendió nada. Miraba a sus discípulos y ellos estaban peleando por quién iba a estar cerca de Jesús en este supuesto reinado aquí en la tierra. Y resulta que Jesús le dice: ¿realmente tú puedes tomar de la copa que yo voy a beber? ¿Realmente tú puedes ser bautizado por el bautismo en que yo voy a ser bautizado? Y ellos: sí, claro, ¿cómo no? No entendían nada de lo que Jesús estaba diciendo. Y bueno, y les dijo: ciertamente así va a ser. Sin embargo, el que quiera ser el primero de ustedes debe ser el servidor. Y el que quiera estar por sobre los demás debe ser el siervo. Les dijo: en el mundo, los líderes del mundo se enseñorean unos con otros y buscan de alguna manera conseguir una posición de dominio y de control. Pero no será así con ustedes. Este capítulo vamos a hablar precisamente de este tema que a mí me apasiona muchísimo. Vamos a hablar de las jerarquías institucionales versus las relaciones dentro de la hermandad, genuinas y reales, verdaderas. Y para hablar de este tema tengo a dos grandes invitados. No sé si conocen el programa ¿Qué dice la iglesia? O han escuchado hablar de Biblia para gente pulenta. Bueno, aquí tenemos a los dos conductores de ese programa. Tenemos a Simón Aquino y a Carlos Iriarte, a quien yo le pido un gran aplauso a todos ustedes. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Hermanados. Bien. Carlito dijo que se iba a comer este programa. Literal. Bien, gracias Isaac por invitar. Felices. Con mucho gusto. Bienvenido, Carlitos. ¿Cómo estás? Bien, todo bien por acá. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos prestos y dispuestos para compartir la poderosa palabra del Señor. ¿Cómo estoy ahí? No, hermano, con esa entrada. La poderosísima. ¿Cómo estuve? Ya te creemos todo lo que digáis te lo vamos a creer. Bueno, amigos, gracias por venir y nos vamos a reír muchísimo, estoy seguro. Bueno, ya estaba haciendo una introducción acerca de este tema y me gustaría comenzar la siguiente pregunta. ¿Realmente Jesús dejó líderes dentro de la iglesia? Porque cuando él llama a 12 apóstoles o sus 12 discípulos, la palabra apóstol en su traducción original tiene que ver con alguien que es enviado, ¿no? Pero ¿cuál es el rol de estos enviados? O sea, ¿qué es lo que tenían que hacer? ¿Eran de alguna manera personas que tenían que dirigir, que tenían que estar a la cabeza del grupo de los hermanos? ¿Qué piensan ustedes? Simón. Gracias. Me dio risa al inicio, así cuando estabas presentando, que en un momento dijiste: no sé si han visto el programa, y como que
estaba a punto de mandarte a reír, así como, no sé si han visto ese programa de Biblia para gente polenta o... Yo dije, esta es larga reír. No sé si será una presentación seria, pero con la entrada de Carlos yo creo que ya pusimos el toque Ah, serio. yo fui serio. ¿Cómo? La poderosísima palabra de Dios. Sí, pues. Pero yo creo Eso que el cuando tema, cuando lo invitaban a un programa de radio, ¿sí o no? Muy buenas noches, hermanos. Estamos aquí para compartir la toque solemne. poderosísima palabra del Señor. Hermano Simón, ¿cómo está Amén. usted hoy día? Amén. Quiero comenzar con un versículo. Claro. Al toque. No, pero este tema está súper entretenido. Creo que sobre todo ahora, Entretenidísimo. entretenidísimo, sobre todo ahora, por el tiempo que estamos viviendo. Creo que lo primero, creo que habría que despejar de una vez que efectivamente sí hay una forma en que Dios delega autoridad. O sea, eso no está en cuestión en ninguna parte de la Escritura. De hecho, incluso esta acción como de medio mentorear también está en toda la Escritura. Elías con Eliseo, Moisés de alguna forma haciendo ejemplo de un Josué, en fin. O sea, podemos encontrar muchos ejemplos de una forma de inspiración, digamos, de hombres de Dios que inspiran a otros e incluso que corrigen. Yo creo que eso es parte de la Escritura. Y también es parte del diseño de la iglesia. Creo que la diferencia se da cuando esto se vuelve algo como un cargo, y como bien la palabra jerarquía significa, es cuando se estratifica por niveles, digamos, a la iglesia. Ese es otro tema. Yo creo que la función de los apóstoles, tal como se muestra en la escritura, sí fue una función de autoridad. O sea, claramente ellos tenían más autoridad que el resto, por el hecho de que Jesucristo mismo lo estableció como apóstoles, como enviados, pero también autoridad porque ellos habían sido testigos, y ellos mismos lo plantean así varias veces, testigos de Jesucristo. O sea, vengo a contar lo que he visto y oído. Y de alguna manera Pablo también, que no estuvo con Jesús los 3 años, también hace referencia a eso en el sentido de que él dice todo lo que hablo, se lo escuché a Jesucristo mismo, él mismo me lo enseñó. Pero esa es una forma, digamos, de entender que hay autoridad, ¿ok? Desde el concepto de causa, que aparece en la escritura como autoridad, como el ejercicio claramente hay autoridad dentro de hermanos, como también el concepto de anciano, que conlleva madurez. Y esa madurez, para el tiempo en que se usó ese concepto, no era anciano de que está envejecido, sino que era anciano de que por ser maduro podía asumir ciertas responsabilidades y entre una de ellas, corregir, consolar, inspirar también. O sea, todo eso era parte de esa labor. Yo creo que el problema se empezó a dar después, cuando esto se institucionaliza, digamos, la jerarquización se institucionaliza, porque ahí se empieza a dividir por niveles. Ahí empiezan los dramas. Y aparte también, en base a qué se establece autoridad. También yo creo que ahí empiezan los problemas. En su momento estuvo la discusión de si esa autoridad viene por ser discípulo de, ¿verdad? Como cuando alguien escribía y decía, no, yo, Simón, que fui discípulo de tal hombre de Dios, entonces digo esto. Eh, o porque se delegaba un cargo, ya estamos hablando cuando la iglesia se institucionalizó, se delegaba un cargo y en base a ese cargo esa persona ya terminaba mandándolo todo y esta autoridad se transforma en una jerarquía rígida. Yo creo que ahí empezaron todos los dramas. Porque incluso en una familia, si hay, o sea, el hermano mayor, cuando el papá se va, casi siempre el hermano mayor lo deja a cargo de algo más importante que a los menores, y eso está claro. Eh, pero nuestro hermano mayor es Cristo. Entonces, ¿cómo? Eso quiere decir que cuando él va a dejar a alguien ahí, va a dejar a alguien que tenga madurez y va a dejar a alguien a quien le delegó autoridad para ciertos aspectos.
De ahí Pedro. a Pedro, por ejemplo, a lo mismo Por eso es el Juan. primer papa. El primer papa. Bueno, Pablo Ahí mismo la cuando dejo, los saluda. ahí la dejo. Ahí Esperando la a dejo. Fátima. Ahí no fue. ¿Viste? Íbamos bien, por mano. Íbamos bien. Esto ya era programa de radio, podcast. Y ahí falló, no fuimos a pique. Perdimos 3 auspiciadores al toque. Pero volviendo, y con esto cierro, creo que Pablo también da un ejemplo en su carta de Gálatas bien interesante, que es cómo él se habla acerca de los apóstoles. Dice que ellos no me dieron nada nuevo para enseñar, por un lado. Dice que le mostraron una actitud de estar de acuerdo con lo que decía, dándole la mano. Y también en esa misma carta dice, yo a nadie conozco más en la carne, sino en el espíritu. Básicamente tratando de decir, mira, si alguien conoció algo que yo no en esos 3 años de Jesús, yo conozco a Cristo resucitado. O sea, básicamente él está diciendo, no hay un cuento así como una pirámide de donde estos son los intocables y de ahí para abajo. Él un poco echa por tierra esa idea en la carta de Gálatas. Sí, sí, es verdad lo que tú dices. Ahora, lo que menciona Carlos, a pesar de que puede ser un chiste, pero es muy cierto. O sea, para un grupo de cristianos, ya sea católico, no sé cómo se llame, Pedro sigue siendo una figura de mucha autoridad, ¿no? Entonces, Carlos, quizás tú nos puedes comentar un poco de esto, por qué se ve a Pedro así como con alguien que tiene mucha autoridad. Sí, igual quiero como seguir voy a contar lo de Pedro, pero antes de eso como hacer una introducción o quizás un alcance de lo que está diciendo Simón, como de poner como un marco contextual sobre qué es la iglesia y cómo la entendía Pablo, porque si tú te vas a la palabra iglesia, no es una palabra litúrgica, no es una palabra que se usaba en términos espirituales dentro del judaísmo tampoco. Pablo la toma a propósito porque significa asamblea, reunión de personas, etcétera, ¿cierto? Ya sabemos todos esos temas. Pero Pablo como que todo el camino que va escribiendo se va desembarcando de las sinagogas, por ejemplo, y de las liturgias que había en la sinagoga, porque las liturgias tenían una profunda raíz jerárquica respecto a cómo se hacía y cómo te dirigía y cómo te relacionabas, ¿cierto? Entonces Pablo como que se va desmarcando al establecer la iglesia, ¿cierto? Utilizar un lenguaje común, para no decir sinagoga, ojo, y que sinagoga también significa, esta palabra, es una palabra en el fondo que se usaba para describir la reunión de las personas, ¿cierto? En el fondo. Y lo otro es de que Pablo también va a llamar iglesia a la reunión de personas, no al edificio, y las iglesias en la ubicación eran en casas, y no sabemos cuánta gente se reunía en las casas, pero por la data histórica podemos decir que en algún punto van a decir el aposento alto, ¿cierto? Donde estaban los discípulos, en la casa, etc. No más de 40 personas caben ahí en esos lugares. Entonces te da como una idea también de cómo Pablo articula la iglesia desde esa perspectiva, ¿cierto? Y tampoco hay como señales o ideas de cómo organizar la liturgia, porque Pablo también se aleja mucho de los términos litúrgicos hebreos, ¿cierto? Para no asociar eso a la iglesia. Y cuando Pablo va a hablar lo que quiero decir con esto es que Pablo no usa términos sacerdotales cuando se refiere a la reunión de los hermanos. Y eso yo creo que es súper importante porque da un vuelco de que cuando tú empiezas como a determinar o usar lenguaje sacerdotal para cierto tipo de cosas, cabe la pregunta, entonces, ¿quién es el que puede hacer esto? ¿Cierto? O como lo venía, algo lo que dice Simón, entonces se aleja Pablo, así para ir cerrándola, como de toda esta figura sacerdotal, donde hay rango, donde hay funciones. De hecho, en la sinagoga
habían funciones. Y el líder le decía a tal persona, tú tienes que leer hoy día este pasaje, tú tienes que recogerla. Esto parece iglesia evangélica. ¿Te fijas? Y eso es la sinagoga. ¿Te fijas? Cada uno, de acuerdo al líder, le daba una instrucción de lo que tenía que hacer. Eso pasaba mucho en la sinagoga. Pero te das cuenta que en la iglesia Pablo nos da esas instrucciones. Y eso es lo curioso igual, ¿eh? Pablo no define una liturgia, sino más bien, ¿cómo define la liturgia? Con los dones. ¿Cierto? Ahí va definiendo cómo podría relacionarse la iglesia. Y esto tiene que ver con el liderazgo, ¿eh? Por eso quiero hacer como match en este sentido, porque finalmente define la liturgia a través de los dones, ¿cierto? Y da énfasis como a la enseñanza, ¿cierto? Como que es igual es importante, ¿cierto? Los que enseñan y que hay mucho en ese sentido. Pero entonces, y lo otro, Pablo también no hace separación de castas, como esto está reservado para los más espirituales y los no espirituales. ¿Te fijas? Los más espirituales tienen el liderazgo y los no espirituales no. Cosa que se hace en las iglesias que hemos hecho o hemos vivido o hemos practicado en alguna otra era de nuestra vida, no sé, o hemos creído cosas como tales. Pero Pablo no hace, porque dice, todos somos espirituales, todos tienen a Cristo. O sea, siempre su lenguaje es para todos, ¿cierto? Y todos son parte de la comunidad. ¿Qué quiero decir con esto finalmente? Que si pasáramos más tiempo entendiendo cuál es la idea de comunidad de Pablo, voy a ponerlo así, no quiero como decir, esto es la idea de comunidad de Dios, o sea, no sé, pero solamente leyendo las cartas, cómo Pablo se relacionaba con la iglesia, podemos ya despejar cosas como qué hacemos cómo funciona la iglesia, qué hacemos con la autoridad, ¿cierto? O sea, y te vas dando cuenta de que hay muchas cosas que son herencia del Antiguo Testamento farisea y después vienen a ser herencia, obviamente, de religiones paganas, finalmente, si eso es parte un poco de toda esta idea, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva, ¿por qué Pedro se toma como una imagen de autoridad? Básicamente, Pedro, esta idea de la construcción viene de una imagen, idea católica, finalmente, ¿cierto? Muy pagana, por lo demás. Muy pagana, o sea, la idea que hay un enviado iluminado que habla por los dioses, eso es paganismo. Entonces, la idea de que hay un solo hombre en una iglesia que tiene la visión, perdóname, Señor, porque en algún momento yo también lo viví, lo practiqué, lo creí, ¿me entiende? Es pagano. Que el siervo de Dios sea el oráculo, el cual todos tengamos que obedecerle sin preguntar siquiera si esto es real, no fake. Es pagano. Por eso Pablo va a dejar como marcos, como límites de seguridad o botones de red flags, como ahora los lolos. Red flags, ¿cierto? Como escudriñen todas las profecías, ¿se fijan? Si alguien tiene una palabra, examínenla. ¿Me entiende? Entonces yo creo que ahí como que deberíamos es que esto requiere igual harto, es un salto al vacío también, pienso yo, es como un salto al vacío, porque ahora no tenemos control de nada y confiamos en el Espíritu Santo. Y cierro con esto. Dale. Todas las cartas de Pablo constantemente están hablando de confiar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de los escritos del Nuevo Testamento, ya hechos de Lucas y Pablo para adelante, la idea del Espíritu Santo siempre se concibe de una manera comunitaria y no personal. Y ahí está el punto. Nosotros, desde nuestras raíces pentecostales carismáticas, el Espíritu siempre ha sido como una cuestión más bien individual, de experimentarlo en el cuartito, solito, ¿cierto? Que Dios te use en público, ¿cierto? Toda esta idea. Pero desde las cartas apostólicas siempre el Espíritu es una cuestión comunitaria. Siempre se experimenta en grupo. Y en grupo se nos dirige, ¿cierto?, hacia dónde ir. Entonces, creo que son muchas cuestiones que van como detrás para poder después decir, ya, ¿cómo nos relacionamos con el liderazgo? Pero primero tenemos que subsanar un montón de cuestiones. Porque si yo hoy día le digo a una persona, no, es que tu voz importa y todos somos iguales, ¿cierto?
y tiene a un hermano que está tratando de llevar una iglesia en casa, si se lo dices también a gente terminará destruyendo también un proyecto súper lindo, ¿me entiendes? Entonces, también quizás me estoy poniendo como pastor igual aquí, ya medio... pero también es como, es un riesgo, eso es lo que voy yo con el salto al vacío, ese es el riesgo también que se puede correr, así lo veo hoy día, puedo estar profundamente equivocado, pero esa es mi opinión, y eso. A ver, yo creo que de alguna manera ese riesgo siempre estuvo, ¿no? Y siempre va a estar, ¿no? Porque no podemos decir que todo el liderazgo es malo per se, o sea, en sí. No, porque en todas partes hay personas que de alguna manera hacen las cosas mal, de mala manera, de mala forma, y eso no hace que esa posición sea inválida, ¿no? Ahora, la pregunta que yo creo que necesitamos hacernos como iglesia es, ¿realmente existen jerarquías dentro de la iglesia? Yo creo que es una pregunta válida y ¿cuáles son los límites que debe tener, por ejemplo, un anciano? Porque sí, por ejemplo, Simón mencionaba la importancia de que existan personas maduras que puedan de alguna manera corregir, que puedan guardar ciertos límites, pero ¿cuáles son esos límites propios que tiene esa posición? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy en día vemos en muchos casos parte del liderazgo que de alguna manera quiere controlar no tan solo lo que la persona piensa, sino cómo vive, qué es lo que hace con su vida, con su dinero, con su pensamiento, etcétera. Y me parece que ahí se está pasando el límite absolutamente, ¿no? O un liderazgo centralizado donde todo lo que suceda dentro del grupo de hermanos pase por esa persona. Ahí también se vuelve tóxico porque de alguna manera todo depende solamente de una persona o de un grupo selecto de personas. Y eso necesitamos visualizarlo, porque pasa a ser ya un liderazgo tóxico, ¿no? De alguna manera el liderazgo puede formarse en nocivo dentro del cuerpo del Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo lo frenamos? ¿No? ¿O cómo podemos prevenir que eso suceda? Simón. Sí, sí. Yo creo que, a ver, hay una parte, por ejemplo, que decía ahora Carlos, que creo que es medular, sobre todo en toda esta conversación, porque cuando decimos que el Espíritu Santo es colectivo, que la escritura, las cartas de Pablo, o como ellos lo veían, era que el Espíritu Santo, primero el Espíritu Santo descendió y le fue dado cuando estaban todos juntos. No fue que Jesucristo puso la mano sobre Pedro o puso la mano sobre Juan, aparte del resto, para que entonces fuesen ungidos. ¿Ok? El Espíritu Santo descendió cuando estaban todos reunidos y ahí infundió, digamos, de poder a todos los que estaban ahí. En una ocasión anterior a esa, Jesucristo sopló el Espíritu también en una de sus apariciones a los discípulos, ¿sí? Pero ya hablando del poder y de la autoridad, descendió cuando estaban todos juntos. Y esto marca el inicio de la iglesia como un cuerpo colectivo. Y marca la autoridad, digamos, fue dada en conjunto, en una acción corporativa, si se quiere decir así, en términos de cuerpo. Y eso yo creo que es medular. ¿Por qué? Porque cualquier liderazgo tiene que ser, primero, emerger dentro de los hermanos y segundo, tiene que estar respaldado por los mismos hermanos a quien esa persona está ministrando. Y eso yo creo que es clave si usamos el término líder, ¿ok? A mí me gusta más anciano porque tiene otra connotación, en el sentido de que el anciano más su peso está más en la experiencia y en el carácter que ha demostrado frente a ciertas crisis y en su propio desarrollo como hijo de Dios. Y entonces eso lleva a esa persona a tener autoridad para corregir ciertas situaciones dentro de la hermandad. Ahora, aún con todo y eso, esa corrección pasa más por un tema de carácter, vuelvo a decir, de cómo ayudo a mi hermano a
acercarse más a la imagen de Jesucristo, a la imagen del Hijo. O Mm. sea, ese autoridad que tenía el anciano no era para, contrastándolo con el día de hoy, no era para definir los gastos de todo el grupo, ¿sí? Y llegar con un plan de acción. Esto es lo que se va a hacer y de esta manera y esto va a ser así y listo, se acabó. O sea, yo entiendo eso cuando alguien ha evangelizado, una persona evangeliza un grupo X, esos son hermanos que están recién engendrados en Jesucristo, y entiendo que hay un periodo de tiempo en donde se requiere que esa persona esté ahí, poco menos que ayudando en todo. Pero eso no puede ser eterno. O sea, eso no puede ser, para mí, después de 3 años ya es mucho. Ya es mucho. O sea, si no ha crecido la persona en autonomía, en su relación con el Padre, en la manera en que escucha al Padre, en la manera en que lidia con sus propias situaciones, quiere decir que quien está ahí haciendo la labor de anciano no lo está haciendo bien. Y no porque le falten dones, normalmente es porque está centralizando todo. Y entonces, para mí, por ejemplo, un elemento clave de una jerarquía rígida es la centralización de todos los aspectos. Si todos los aspectos están centralizados, eso es un claro indicio, una red flag, ¿verdad? Un indicador de que aquí hay una jerarquía rígida. Distinto es cuando el hermano X, que llegó a un lugar, evangelizó un par de personas, rápidamente, digamos que intenta hacer partícipe a los hermanos en lo que está ocurriendo. Así se demore 4, 5, 6 semanas, 2 meses en llegar a una decisión, pero él sabe que es primordial que los hermanos sean partícipes, es primordial que cada hermano aprenda a escuchar al Señor, y por lo tanto, ejemplo, en vez de decir, hermano, ayer me habló el Señor y me dijo que mañana todos tenemos que ir a evangelizar a la ciudad de al lado, ese hermano debería decir, recibí esto, ¿qué les parece? ¿Por qué no van y preguntan a ver si por ahí a lo mejor tiene que ver con todos nosotros? Y si eso se demora un tiempo, bien, porque esa persona está ayudando al resto de los hermanos a crecer en su relación con el Padre. O sea, esa es la labor de un anciano. Y por eso digo que la centralización de todos los aspectos me dice a mí que hay un aspecto de jerarquía que tiene que menguar. Si la persona efectivamente es un hermano que desea que el Padre crezca en cada uno del resto de sus hermanos, entonces va a buscar que cada vez haya menos elementos centralizados. Y vuelvo a reiterar, esto no tiene que ver con que esa persona tenga que hacer como que no tiene autoridad, porque es el otro extremo, ¿verdad? De, como decía Carlos en un momento, esto no se trata de que todos somos iguales, porque no somos todos iguales. Somos iguales delante del trono, en el sentido de que Jesucristo a todos nos redimió por la misma sangre y nos sostenemos por el mismo Espíritu Santo. Pero a la hora de accionar y llevar el reino en el día a día y en las cosas que el Señor nos pide, claramente somos todos diferentes, y eso es poderoso para el reino de Dios, que todos seamos diferentes. Mm. Y en ese también somos diferentes en crecimiento, también tenemos tiempos distintos en cómo vamos aprendiendo y entendiendo ciertas cosas. O sea, desde ahí en adelante todo es distinto para cada uno. Yo quiero aportar algo ahí, lo que dice Simón Isaac, si me permite un poco. O sea, está súper claro, creo que todos los que escuchamos van a ver tu podcast son evangélicos, así que ya tienen claro cierta terminología. Sí, claro. Claro, que no estamos... Entonces, o sea, tenemos claro finalmente y que muchos quizás existen figuras o funciones que se determinan dentro de lo que Pablo llama como liderazgo de la iglesia, vamos a ponerlo así. Vamos a usar esa palabra solo para el ejemplo que quiero dar, ya, porque finalmente comparto con Simón de que la palabra no es la más correcta, ya. Entonces tenemos ancianos, ¿cierto? Tenemos ciertas funciones dentro del cuerpo de Cristo, ya sea pastores, maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, ¿cierto? Etcétera. Que cumplen ciertas funciones, ¿cierto? Y tenemos, se han mencionado obispos, ¿cierto?
y están mencionados los diáconos, ¿cierto? Pero todo esto es circundante a una cosa, que eso es súper importante, porque cuando tú hablas de la jerarquía, yo tengo ruido con esa palabra, a mí no me gusta esa palabra, como si lo vamos a hacer dentro de la iglesia, porque justamente lo que Pablo vino a destruir con su forma de diseñar la comunidad, y Jesús también, o sea, Jesús todo el tiempo fue destruyendo la jerarquización consigo la se me enredó la palabra, ayúdenme. Eso. Eso de institucionalizar, Ahí lo dijiste. pero lo dije del ya, filo, ya, ¿se entiende? Entonces, la institucionalización, ahí está, de la fe, produce jerarquías, que eso es súper importante, produce jerarquías verticales, ¿cierto? O sea, y eso es lo que estamos acostumbrados, y eso es mundano, renuncia a eso, varón. ¡Escucha! Esa institucionalización de la fe y esa jerarquización es mundana, es pagana, es del diablo, no es del Señor. Eso viene, Simón tiene un libro sobre Babel, muy antiguo, ¿cierto? Simón ya tiene como, está como para jubilar ese libro, ¿no? O sea, antiguo, así, como 20 años, por lo bajo, ¿no? Escribió algo sobre Eclesia, se llama, o de Babilonia, perdón, creo que, y hablan, y todavía me recuerdo, lo leí hace muchos años también, y ahí mencionas todo este proceso, este peregrinaje de esta idea babilónica que es muy profunda de una naturaleza caída, ¿cierto? Donde hay uno arriba y van bajando, ¿cierto? ¿Por qué Dios destruye Babel? Porque todo eso es sombra, ¿cierto? De lo que antidiseño, anti-iglesia, para lo que vamos a experimentar. De nuevo, yo insisto en esto, entonces, saquemos todo eso. Entonces, ¿cómo sería esta idea? Entonces, creo que desde esta perspectiva lo del cielo es muy horizontal. Es horizontal, como Simón dijo, el Espíritu cayó sobre todos. ¿Quién predicó? Pedro, ¿cierto? Pero fue una cuestión espontánea del Espíritu. Quizá en la Biblia tenemos registrado a algunos, pero los demás seguían haciendo su función, ¿me entiendes? Hay muchas cosas que no sabemos de otros apóstoles que siguieron haciendo, y bueno, hay registros en toda la historia, ¿cierto? Que apóstoles fueron a diferentes lugares, Dios los mandó, y etcétera. Entonces, yo quiero despejar eso primero, o sea, si vamos a hablar de jerarquía, creo que lo que tendríamos que reemplazar sería la palabra que Pablo usa, que es diaconado, o en griego, ¿cierto?, que es servicio. Y esta palabra para los griegos era como casi asquerosa, vamos a decirlo así, porque Platón y todos ellos lo veían como en esta figura, como el que sirve, es como denigrante el que sirve, porque ellos estaban acostumbrados hasta que los griegos tenían un esclavo, ¿cierto? Y ese eran los que le tenían que servir a ellos. Y Jesús dice, yo he venido para servir y no ser servido. Y Pablo deliberadamente toma esta palabra y la aplica en todo el contexto de cómo deberían relacionarse los hermanos y los que están desarrollando una función dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, desde esa perspectiva, si tú preguntas cómo son válidas las jerarquías, cómo deberíamos relacionarnos, tenemos que entonces plantear que todo parte desde ahí, de ese servicio, que el que sirve no es importante, sino no es más importante que el que se le está sirviendo. No sé si me explico. O sea, cuando tú invitas a la mesa a alguien a comer, el que cocina está preocupado de servir a los comensales. ¿Y quiénes son los importantes en una cena? Los comensales, no el chef. ¿Qué ha pasado aquí en la iglesia? Son más importantes los chefs que los comensales, ¿cierto? Entonces, se invierten los papeles cuando Jesús todo el tiempo fue contra de eso, porque dijo después, cuando tú partiste con quién se sentará a la mesa del Señor, ¿cierto? Todo este tema, eso es muy judío, porque era la idea de que cuando viniera el Mesías iba a traer juicio. Ustedes saben esa historia, obviamente, pero para los que no saben esto, iba a traer juicio. Entonces la idea era como, ¿quién iba a estar al lado del Mesías juzgando las naciones? Porque ellos ya habían entendido que los 12 eran representación de una tribu. Entonces la idea también era como, ¿qué tribu? ¿Qué linaje, cierto? Va a tener el honor de sentarse
al lado del Señor Jesús le dice, los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos, invierte toda esta dinámica. Entonces, para cerrar como mi idea y compartiendo un poco lo que dice Simón, claro, si hablamos de jerarquía, existe una. ¿Cuál es la jerarquía? La jerarquía del servicio. ¿Te fijas? Donde finalmente no existe como esta admiración exagerada a las figuras que Dios le ha dado mayor autoridad, producto de su llamado, producto de su historia. Y en más, creo que pocos también se usa a veces dentro de las congregaciones que se escojan autoridades de acuerdo al reconocimiento de la iglesia. Poco se Eso es usa clave. eso. Eso es Poco se clave. usa. Hoy día te instalan un pastor o te instalan un líder porque predica bonito o porque el tipo llegó a plantar su iglesia en la ciudad nomás, pero no hay como este reconocimiento. Yo lo he visto sí en iglesias más presbiterianas, como que todos votan, ¿cierto? Hay como para elegir un representante, ¿cierto? Qué sé yo. Pero dentro de comunidades sanas, iglesias en casa, ya hermano, ¿quién va a llevar adelante, no sé, las próximas predicaciones del año? No sé, qué sé yo. Y los hermanos que tienen el don para predicar, vamos a orar para que uno de estos lidere esto y que lleve a cabo esto. Reconocemos que tú eres el que tiene pasta para predicador, ¿cierto? Y quizás ni siquiera merece algo tan místico, algo tan espiritual, si es como más confianza de que lo que yo pienso también lo piensa el Espíritu Santo, ¿no? No sé si te Sí. lo digo, punto, no sé, Sí. me alargué. De hecho, eso que acabas de decir yo creo que es clave, porque eso ha hecho, esa falta de darle importancia al reconocimiento de la hermandad sobre los hermanos que están sirviendo a la hermandad, digamos, que venga de ahí ese reconocimiento y ese respaldo, si se quiere decir así. O sea, los hermanos estamos de acuerdo, por ejemplo, en que tú puedes funcionar entre nosotros como ancianos. Eso yo creo que es clave, porque si no, cuando pasa con los sistemas que son básicamente organizaciones o estructura organizativa, esa elección de los líderes se hace en base a la visión y misión que esa organización tiene, en base a los objetivos y la agenda que esa organización tiene, que puede estar completamente en desacuerdo con la realidad de los hermanos. Entonces, si la organización en ese momento dice, ¿saben qué? Vamos a hacer un cambio para poder atraer a gente con mejor situación económica, por ejemplo, y vamos a poner a tal y tal persona a predicar porque parece que ellos tienen un lenguaje que me sirve a mí para conectar con ese tipo de gente. Yo digo esto y parece jocoso, pero yo lo he escuchado. ¡Abominación! Así, exacto. Y eso es, primero, es pecado y segundo, es satánico, como dices tú, es pagano, completamente, porque el funcionamiento de la iglesia siempre ha tenido que ver con los vínculos de amor genuino que entre los hermanos hay. De ahí que el anciano lo que hace es una especie de acompañamiento con el resto de los hermanos. O sea, no te voy a decir qué hacer, te voy a acompañar en tu caminar con Cristo y voy a impulsarte a escucharlo a Él, a preguntarle a Él. Y si aún así todavía en algo están confundidos, yo te puedo acompañar, yo te puedo ayudar. Claro. Pero lo más importante es que tú aprendas a escuchar, lo más importante es que tú puedas discernir la voz de Dios entre la voz que está dentro de ti. Para todo eso yo te puedo acompañar. Si en 3 años ese es mi funcionamiento con los hermanos, efectivamente después de 3 años, porque es el Espíritu Santo el que da el crecimiento. Y eso lo tenía claro Pablo, y de ahí que, como bien decías tú, Carlos, Pablo hace esta diferencia entre la asamblea y la sinagoga, porque ahora la cabeza es Cristo, mediante el Espíritu Santo quien está obrando. Sí. Así que lo que importa aquí es estar conectado a esa cabeza y que cada hermano pueda estar conectado a esa cabeza para ese crecimiento. Ahora, el problema es que la palabra jerarquía viene ya con esta idea de ser la cabeza espiritual de algo. O sea, Sí, es claro. parte de los sinónimos de jerarquía, que porque viene una palabra que implica lo sagrado y implica el nivel, digamos, la estratificación de lo sagrado. Entonces ya te está diciendo que hay alguien más sagrado mientras más arriba estoy. Y eso es completamente falso. O sea, básicamente el Espíritu Santo es el santo
del cual nosotros tomamos santidad. Y entonces, mientras más yo logro, y si esa es mi función como anciano, mientras más yo logro que mis hermanos puedan comenzar esta relación con ese Espíritu Santo que mora en ellos, y de aquí a 3 años ellos sean capaces de escucharlo, ellos sean capaces de tomar decisiones basándose en su experiencia con el Señor. Entonces, ese es el trabajo que me compete, es el trabajo pastoral, si se quiere decir así. Oye, y yo pienso un poco en esa idea, al trabajo pastoral. Te fijas tú que la mayoría hoy día del trabajo pastoral, yo fui pastor también, o sea, de la manera convencional, se enfoca en que los hermanos no se peleen, mantener unido al rebaño, o sea, en el fondo de eso se trata esta cuestión. Si no hay mucha como, todo se trata, oye, otra vez me dejaron solo, siento que viene el Señor y me quedo aquí hablando solo, no me hagan eso. Entonces, se trata como de que no peleen los hermanos, ¿cierto? Que no hayan altercado, y en eso se va la iglesia, en eso se va, y que vengan más, se añadan, que aprendan como la visión, ¿cierto? A eso le llamamos como estudio bíblico, pero en el fondo es como la idea de que sostenemos de que se trata el Evangelio, pero en gran parte la idea del líder es como resolver los problemas emocionales de la gente, ¿cierto? Y que los hermanos no se peleen entre ellos. Entonces tú hablaste algo un poco del crecimiento, ¿cierto? Creo que lo mencionaste ahora, lo volviste a mencionar ahora, y pensaba un poco en eso, o sea, como el rol de los que sirven, en este caso los ancianos, que puedan tener dones también, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo? Y para Pablo siempre es como esta idea de que llegar a la estatura del varón perfecto, ¿cierto? De que en el fondo no es como entretengámonos mientras viene el Señor, o la idea es que no peleen nunca más. No, Pablo siempre apunta a que llegar a la estatura del varón perfecto, ¿te fijas? Entonces creo que cuando estamos en estas dinámicas jerarquizadas, ¿cierto? En esta forma de hacer iglesia, no se logra ese crecimiento. ¿Te fijas? ¿Por qué? Mira, si vamos un poco a cómo define la iglesia Pablo define un día de culto, no dice un día de culto, sino dice, bueno, da ahí los primeros días de la semana, cuando se reúnen, recogen la ofrenda, ¿cierto? Y se reunían el primer día de la semana. Pero no te dice la periodicidad, solo dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? Pero no te dice háganlo una vez a la semana, 2 veces por semana, una vez al mes, no lo dice tampoco. ¿Te fijas? Porque Pablo tampoco es como, no vino como a establecer ciertas cuestiones que son cosas espontáneas dentro de la comunidad de fe. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, entonces, tiene gente, el sistema tradicional, institucionalizado, ahora me sale fluida la palabra, que terminan reuniéndose cada semana, más de una vez por semana, ¿cierto? Pero la pregunta al final es que ¿eso realmente trae verdadero fruto de crecimiento? ¿Que el carácter de Cristo sea formado? ¿Te fijas? Entonces, creo que también, pero ahora, ¿por qué se reúne esa gente? Porque hay toda una jerarquía que apunta a que ese es el camino de obediencia para llegar a donde yo estoy como líder. Porque tu objetivo no es ser como Cristo, tu objetivo es llegar a donde yo estoy, que ya soy el líder. ¿Es que sea el mensaje detrás o no? Ustedes saben de lo que hablo, sobre todo en los ministerios apostólicos, proféticos, carismáticos. El objetivo es llegar a algún día ser como yo. ¿Te fijas? Entonces, ya cerremos y vámonos. Se fue a la baila ya, no hay arreglo en esta cosa. Sí, no, de verdad que es terrible. O sea, yo creo que está claro de que como iglesia estamos avanzando, ¿no? Primero, cuestionarnos todo lo que estamos hablando ahora. O sea, ¿cuánto tiempo pasó en donde la iglesia caminó con todas estas mañas, por decirlo de alguna manera, con toda esta mentalidad, este pensamiento, que de hecho se reafirmó mucho en el siglo XX, ¿no? Dentro de la iglesia, y venía como herencia también del pensamiento católico, ¿no? Porque si de alguna manera pensamos, la iglesia católica arrastra una jerarquía muy rígida, ¿no?
y cada eslabón tiene un desafío para poder subir al otro y etcétera, y por eso existe el papado y todo eso. Y cuando Martín Lutero sale de ahí, si bien él rompe con algún cierto grado de jerarquía, pero de todas maneras se mantenía mucha postura y esto siempre ha existido porque creo yo que tiene que ver con un cuento de sacar la orfandad de dentro del corazón. ¿Por qué? Porque está esta necesidad de querer diferenciarse de alguna manera de los demás. No es necesario que la persona que no se ve en el Señor como precioso en sí mismo, por cuanto la sangre de Cristo lo compró y eso basta y sobra, necesita diferenciarse de los demás para sentirse especial y por ende en tener una identidad de esa posición que tiene. Entonces, en la medida que haya orfandad en el corazón y esta necesidad de querer suplir esta identidad, ¿no? Siempre va a estar la competencia, va a estar el egoísmo, va a estar ese afán de querer estar por sobre los demás para, de alguna manera, sobrevivir, para no sentirse menor, para no sentirse inferior a los demás, porque eso acaba con tu ego, ¿no? Y a veces lo que más se cuida dentro de cualquier lugar es el ego, ¿no? Entonces, y ahí viene el Señor de alguna manera a matar el ego cuando dice, o sea, el que quiera ser el mayor tiene que servir, ¿no? Pero no porque, no para ser el mayor hay que servir, sino que yo sirvo por amor, ¿no? O sea, donde siempre el Señor va a apuntar es al corazón, a lo que está en tu interior, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en que podamos avanzar como iglesia al entendimiento de quiénes somos en Jesús, cada vez se van a ir desmonorando, cada vez van a ir desarticulizando o destruyéndose todas estas pirámides, porque el ser hijo ya nos hace tener una identidad clara en el Señor, ¿no? Entonces, por eso es tan crucial la posición que tenemos en el Señor. Ahora, y esto viene incluso del Antiguo Testamento, porque había una tribu que era sacerdotal de alguna forma y era superior a los demás. Entonces, y después avanzó el tiempo y estaban los fariseos que eran estas personas que eran más especiales a los demás, ¿no? Entonces, siempre está el afán de querer distinguirse, pero eso es un cuento del corazón, ¿no? Así que, ahora, ¿qué pasa? Hoy ha pasado el tiempo muy rápido, pero para poder ir cerrando quizás este tema, si una persona, supongamos, está dentro de de una posición de influencia, dentro de un grupo, de una comunidad, etcétera, y dice, ups, todo lo que dice es verdad, me hace sentido, y suena esa musiquita. ¿Cuál es el consejo para que la persona diga, mira, realmente necesito cambiar lo que estoy haciendo? ¿Qué consejos le darían ustedes? ¿Pero qué persona? ¿Un líder? ¿Una Sí, claro, un ovejita? líder. ¿Un lobo? Imagínate un pastor, un pastor de una congre que se topó con el capítulo de hoy día y dice, oye, sí, me hace sentido lo que dicen, pero yo ya soy pastor, tengo no sé cuánta gente a cargo mío, si el día de mañana yo no estoy, ¿qué va a pasar? En todo esto se va a ir a las pailas, como decimos en Chile, o sea, se va a terminar desapareciendo. ¿Qué puede hacer? Simón puede responder, yo soy el peor ejemplo de qué hacer. No, pero bueno, yo quiero decir que no hay una buena, no hay una receta, primero que todo, no hay una receta. A ver, lo primero que podría decir es que hay que convencernos de que Jesús, cuando estuvo en carne 3 años con sus discípulos, fue el mejor líder que pudo haber existido y él decidió
crucificar a ese líder. Partamos por ahí. Ahí botáis el micrófono ahora, Simón. Y te vas. Lo tiro. Se acabó. Se acabó este No, podcast. con eso lo dijo todo. Él decidió llevarlo a la cruz, o sea, y dejar el Espíritu Santo. Eso no fue antojadizo, eso es el diseño de la iglesia. Qué buena Ese fue el frase. término de una era y el inicio de otra. Entonces se acabaron los Moisés, se acabaron los David, se acabaron. Puedes tener el corazón de David, perfecto. Puedes tener la humildad de Moisés, espectacular. El poder de Elías, todo eso, pero dentro del cuerpo, porque se acabó el caudillismo. No funciona. Es el punto. No funciona el caudillismo. No importa qué buen intencionado esté, no va a funcionar. Y no solo va a destruir a la hermandad, va a destruir a la propia persona que está tratando de echarse al hombro algo que, 1, no le corresponde, 2, Dios no lo llamó para hacer eso, 3, el Espíritu Santo no está buscando darte fuerza para eso, para cargar con algo que es antidiseño de la iglesia. Entonces eso en primera instancia. Y segundo, claro, no hay receta, pero puedo partir descentralizando todas las cosas que tengo encima yo a cargo, descentralizarlas poco a poco. Si soy líder y tengo una buena intención, realmente mi corazón está porque la iglesia crezca, puedo pasar tiempo con el Señor y preguntarle, Señor, ¿cómo voy desarmando este asunto de que yo parece que soy el eje de todo? ¿Cómo puedo salir de ahí? Yo me acuerdo una vez, hace varios años atrás, cuando yo todavía estábamos con ese ministerio, que tenía el nombre, que tenía el logo, que tenía marca, que tenía sucursales, que tenía todo eso. ¿Estaban en avivamiento, Simón? En avivamiento, aleluya. Cuando todavía estaba en eso, una vez el Señor me hizo un par de preguntas. 1, ¿tienes poder sobre las personas? ¿Tienes influencia sobre las personas? Ok, si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es, ¿quién te dio ese poder? ¿Quién te dio esa influencia? Si la respuesta la tengo clara, la tercera pregunta del Señor en esa oportunidad fue, ¿cómo te vas a deshacer de ese poder? Y de ahí dejó de preguntarme, o sea, ¿cómo te vas a deshacer? Y no me dijo, esta es la clave, no me dijo, esta es la receta. Me hizo la pregunta a mí, porque en el lío me había metido yo solo. Entonces, ¿cómo te vas a deshacer de eso? Y entonces yo tenía que empezar a preguntar al Señor, ¿cómo lo puedo hacer? Ayúdame, no lo sé, enséñame. Creo que la clave es ir descentralizando este asunto poco a poco. Tal vez no lo puedas hacer en 2 meses, dependiendo de qué tan profundo está el asunto metido. Tal vez no lo puedo hacer en 4 meses o en 2 semanas. Yo creo que lo importante es, una vez que lo identifiqué, y hace poquito estuve hablando con un pastor de otro país, y le decía esto mismo, si ya lo identificaste, lo importante es que no te frenes. Ve al ritmo que tú veas que sea sano, porque efectivamente él lo que menos quería era destrucción total. Entonces, ve al ritmo que te sea sano, pero no te detengas, no te estaciones a la mitad cuando todavía no has completado la tarea. Ya visualizaste lo que Dios quiere, ya visualizaste que lo que el Señor quiere es una hermandad, lo que el Señor quiere es un grupo de hermanos donde haya ancianos, donde haya gente que seguramente tiene cerca, que tienen el carácter de Cristo que se ha ido formando, gente que ha mostrado mansedumbre, humildad, templanza, fe y todo lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu. Perfecto, si ya los puedes identificar, ve haciendo tu lado para que ellos empiecen a aparecer, para que las voces de estas personas empiecen a aparecer y para que el resto de los hermanos puedan tomar estos ejemplos y crecer también, porque si no va a ser el tío de una guardería, el profe de una guardería, eternamente. Entonces, ya lo visualizaste, entonces avanza hacia allá. Lo importante es que no te frenes a mitad de camino. Y la respuesta para cada aspecto de la congregación que tú ves que ahora todos pasan por ti, te las va a ir dando el Señor en la medida en que te mantengas en esa determinación de que yo quiero vivir la iglesia real y quiero dejar de pecar. Real, no fake. Real, no fake. Exacto, real, no fake. Y si no, le dije, la otra opción
es ser súper valiente, asumiendo todas las consecuencias, y lanzarte y decir, se acabó, cerrar el kiosco y decir, nos vemos, ustedes son hijos de Dios, porque yo no soy responsable de ustedes. Ese es el punto. No son mi oveja. ¿Por qué voy a ser responsable de ustedes si son mi hermano? O sea, yo estoy disponible si me quieren llamar y conversamos, perfecto, pero tu salvación depende de ti y el Señor. Si fue Él quien te salvó, fue Él que... Yo no ¿Y soy para qué responsable tanto? de ustedes. ¿Y para qué tanto? Salió con... Y entonces, hace eso, bajas la cortina y Se cierras y salió. dice, hermano, Y se ya. acabó. Obviamente se va a resentir mucha gente, obviamente algunos no lo van a entender, perfecto, pero eso, esa es otra forma, no la recomiendo del todo, pero sé que ha ocurrido, sé que es posible y no la descarto como una posibilidad, porque el Señor tiene formas de hacer, no hay receta, básicamente. Yo quería aportar a eso. Dale, No, varón. fluye. No, yo pienso que igual las cosas se demoran en procesarse adentro. O sea, esto no son reflexiones de un día para otro. O sea, esto tiene que hacer sentido en el corazón de las personas, al menos en el que el líder, ¿cierto? El resultado de una reflexión, de escuchar al Señor, de tener la certeza que es lo correcto que hay que hacer. Pasa mucho que hoy día estamos en redes sociales y bueno, en redes sociales y escuchas muchas voces y es como sigue un auto y de repente te cansaste, pasa un auto más bonito y sigue el otro. Son como esos perritos que van siguiendo autos, se va de un lado para otro así. Y así a veces siento que está mucha gente, ¿cierto? Siguiendo como, no, ahora este sí, no, después este no. Entonces, si ahora está en este momento una persona como en el cargo de liderazgo y está siguiendo como esta idea y le está haciendo sentido, tranquilo, tómate tu tiempo, que esto haga sentido, porque cuando tú empiezas a hacer cambios después en tu iglesia, hay cosas que son irreversibles, hay cosas que ya no hay vuelta atrás, ¿me entiendes? Y en ese sentido también es un proceso de alto riesgo. Yo, en mi experiencia, he logrado comprender de que hay gente que es feliz como está, con el sistema donde está, y aunque tú quieras como cambiarle la onda, no van a cambiar, son felices, les encanta tener ídolos y tener plataformas, son felices así, les gusta eso. Y aunque el líder quiere llevar a la congregación para un lado, la congregación está feliz. Viste que Moisés tampoco se calentó mucho el mate, decimos en Chile, se calentó mucho la cabeza. Como, adiós, ya listo, hagamos la separación nomás, los que quieren quedarse con el Señor o los que quieren adorar al ídolo, listo, decidamos acá rápido. ¿Por qué? Porque en algún punto Moisés, y creo que en los 40 días de estar con la presencia de Dios, como que logra entender quizá un poco la naturaleza del corazón humano. Una vez que el corazón toma una decisión, es muy difícil que cambie, ¿cierto? Porque ya habían hecho eso estaba, el ídolo estaba en el corazón de Israel. Traigo esto, hago este paralelismo, ¿cierto? Mucho con la iglesia, finalmente. Claro, puedes tener un líder, o un pastor que está entendiendo esto, como bien lo decía Simón, puede llevar a la iglesia en un proceso, ¿cierto? Pero sí o sí, eso va a ser un parteaguas finalmente. O sea, hay gente que se va a ir en el proceso, ¿cierto? Si eres pastor a tiempo completo y vives tus vidas financieras se sustenta lo que produce la iglesia, ten en cuenta que en algún momento eso va a cambiar, se te va a ir gente, vas a tener que agarrar la pala de nuevo, suena como... pero es parte del proceso finalmente. ¿A qué eso quiero llegar? O sea, creo que la pregunta aquí sería, ¿estás dispuesto a asumir el riesgo de lo que significa hacer todo este cambio? Porque Simón cuenta que él tuvieron un proceso, ¿cierto? Y tú asumió un riesgo, Simón, en eso. Gente se fue. El que se pelee, que se vaya a enojar la gente, eso es lo de menos. Lo terrible es la soledad, ¿cierto? Lo terrible son varias otras cosas que te empiezan a afectar. Entonces tienes que tomar la decisión. Vamos a llevar a la iglesia este proceso, pero tiene un riesgo. O el otro, es como dijo el Simón, cerramos la cortina y hasta la vista, baby.
Yo viví en carne propia aquello, por eso no soy el mayor ejemplo de cómo hacer las cosas, pero eso también tiene otro riesgo, porque te tienes que replantear la vida. ¿Te das cuenta? Entonces, creo que ninguna de las dos opciones que tome el líder va a ser bonita y va a ser fácil. O sea, si tú quieres vivir el evangelio como se tiene que vivir, ahí es donde toma tu cruz y sígueme, o esto es solamente para hombres machos alfa que resisten el dolor. Esto es solo para machos de verdad. Nada de Como los generación hombres. Z. Para hombres de verdad. Sí, y Pero es complejo. realmente puede ser muy difícil. Yo estoy seguro que puede ser, imagínate, personas que llevan años en esta dinámica, en esta forma de vivir, y que de repente se tope con esto, entonces puede ser muy difícil. Y creo que en algún momento lo hablamos con más de alguien por ahí y lo mencionamos. O sea, hay personas que de plano no lo van a poder hacer porque de pronto no es para ellos todo este cambio, porque implica muchas cosas y a lo mejor el Señor ya lo que le está pidiendo a ellos ya es otra cosa que a lo mejor ya la cumplieron en su vida. ¿No? Estamos hablando de personas que llevan años, ¿no? 40, 50 años en esto y, y bueno, en su caso quizás lo que tienen que hacer es tratar de ayudar a otros, ¿no? Que a lo mejor son una nueva generación, como lo que le tocó de pronto vivir a Moisés. Quizás él no pudo entrar en la tierra prometida, lo tuvo que hacer Josué, lo hizo Josué, Caleb y todo ellos lo pudieron hacer. Y de pronto hay personas, quizás ancianos, en pastores ya de edad, que a lo mejor ya no podrían hacer todos esos cambios, pero sí pueden ayudar a otros a hacerlo. ¿Te refieres como a un pastor anciano que tenga una iglesia que no pueda hacer esos cambios? O sea, no es que no pueda, yo creo que sí puede, pero yo creo que cada caso es como particularmente especial o tiene sus características, pero ¿qué pasa con aquellos pastores que llevan Voy a, años? voy a discrepar contigo y saca acá. No. Sí, dale. Polemizador aquí al tiro yo. No, es que pensaba en algo. Sorry, disculpa mi saga, no, nada, pero ¿cómo decir? ¿Tú crees que esta es la forma de hacer iglesia? ¿Como Dios pensó la iglesia? Simón, por ejemplo. Sí, yo creo ¿Sí que o no? yo creo que el diseño del cielo es básicamente no puede haber vuelvo a decir, hay hermanos que son ancianos, hay hermanos que han madurado, que están para acompañar al resto de los hermanos, y eso tiene un significado espiritual, tiene un significado en cuanto a la forma del vínculo incluso, tiene significado en cuanto a, como decían antes, a corregir cosas de la iglesia, de la hermandad en general, ayudarte, consolar, todo eso, e incluso puede tener un significado en cuanto a cómo funciona finalmente las finanzas de ese grupo, o sea, cómo ese grupo decide, ¿sabéis qué? Hay un hermano acá y queremos que esté 100% dedicado a esto, pero no puede vivir del aire. Perfecto, todo eso es un acuerdo de la hermandad, todo eso es una conversación que la hermandad tiene y define hacerlo, lo cual me parece bien. Distinto es lo otro, que ya todos conocemos cómo funciona, que es más corporativo, que tiene mucho de administración de 2, 3 personas y hasta ahí llegó. Eh, otra manera de estructura. Esa otra manera de estructura yo creo que no es el diseño de la iglesia, no es para nada el diseño de la iglesia, que no quiere decir que los hermanos que estén ahí o que pasaron, me refiero a un hermano de hace 100 años que vivió ese tipo de iglesia, no quiere decir que esa persona haya sido diabólica ni nada. Yo lo que digo es que en este punto, donde ahora es claro, donde para mí es por todos lados donde leo la escritura, lo veo, entonces yo ya no podría vivir en ese espacio. Tiene mucha relación con que cuando la verdad se manifiesta, ¿qué hago con esa verdad? ¿Asumo una responsabilidad o no?
Entonces, efectivamente, puede haber alguien que escuche todo esto y no lo sienta como una prioridad. Es que eso quiero llegar. A eso quiero Ahora, llegar. eso puede ser muy personal. No, mira, para mí no es una prioridad hacer esto porque yo tengo, qué sé yo, 120 hermanos y estoy dedicado a ello y llevo muchos años haciendo esto y no lo veo como una prioridad. Perfecto. Yo no le voy a insistir porque en esto soy consecuente. No voy a tratar de convencer a alguien si veo que el Espíritu Santo no lo puede convencer. O sea, Claro. pero eso no quiere decir, vuelvo al punto, que entonces yo diga, no, perfecto, hermano, si tú ya te diste cuenta, pero no quieres hacer nada, Dios te bendiga. Para ¿Sabes lo que mí, pasa? ese Sí. diseño va en contra. Lo que pasa es que cada vez que pasa el tiempo y uno va entendiendo, después de salir de esa dinámica, cuando uno sale empieza a entender todo lo que esa dinámica hace. Mientras más pasa el tiempo y voy viendo todo lo que esa dinámica hace, va mucho más allá del organigrama del liderazgo. Tiene implicancias que afectan incluso las casas, las familias de ese líder, porque ahora, por ejemplo, cuando tú mencionabas que es cierto, un pastor que ha vivido financieramente de lo que la congregación podía proveer, tampoco, o sea, yo los casos que conozco tampoco han sido muy felices, o sea, no es que todo el mundo sea muy dadivoso. Las congregaciones, normalmente el 10% con suerte de una congregación es la que aporta. Entonces, los casos de predicadores que andan con un Rolls Royce y todo son escasos en comparación con la generalidad. La generalidad es que muchos pastores han vivido más escasez y muchos pastores han tenido que pasar situaciones que son dolorosas porque han creído en la misión que Dios les encomendó, pero con un diseño que les obligó a algunos incluso a dejar su empresa, algunos que yo conocí que tenían su empresa y la dejaron porque dijeron voy a servir al Señor, a dejar trabajos y cosas así, y tuvieron que financieramente caer en una situación peor de la que tenían cuando no estaban al servicio al 100%. Entonces, esto destruye de arriba abajo. Ese organigrama destruye de arriba abajo. Normalmente los que no lo ven es porque están ya en una gran pirámide gigantesca en donde, claro, me funciona. Sí, no, Pero porque en lo general no es así. En lo general, la mayoría de los pastores sufren un montón, hermano. O sea, aparte que muchas de estas personas que ya dan tienen una mentalidad muy de cliente, en donde te llamo y te exijo que me responda a tal hora, porque tú eres el pastor y porque resulta que yo diezmo, entonces tú tienes que responderme ya. O sea, tienen una es que, actitud muy así. es que debe ser así porque están en ese juego, po. Lo que yo quería decirte, Isaac, delante, tú eres un hombre con mucho amor, que estás como siendo muy amigable con todo el mundo, pero yo quería decir como algo como que cuando alguien por convicción entiende de que la forma que está haciendo la iglesia no es la que Dios quiere, ahí va a entrar una encrucijada, en el sentido de que esto no es para mí o traiciono mi conciencia. Entonces, no todos, por eso digo, esta verdad se asienta en el corazón y cuando yo creo algo que es la verdad, ahí estoy en la encrucijada. ¿Dejo lo que tengo o traiciono mi conciencia? Yo creo que eso es como el gran punto de inflexión o el gran desafío que hay. ¿Por qué lo digo? Porque si un pastor que tiene una mega iglesia y de repente tiene un sueño y Jesús le dice, oye, tu iglesia está mal, esa no es la iglesia, no sé, tiene un sueño, Dios le habla así. Y de repente empieza a entender y ve un proceso y dice, wow, encontré la verdad, lo que estamos haciendo está mal, ahí tiene el desafío, ¿renuncio a todo esto o sigo con lo que estoy traicionando mi conciencia? Y hay muchos ejemplos de hombres que no han traicionado su conciencia y han dejado todo. Hay algunos ejemplos por ahí, ¿te fijas? A eso quería llegar, Isaac. Sorry por interrumpirte, perdón, yo soy No, está bien. Es que súper mira, yo me irrespetuoso. refería Mi de mamá alguna manera a llega esos contigo. No, tranquilo. A esos pastores viejitos, ¿no? Que a lo mejor
están entendiendo esto, pero Bueno, ahora, también ojo con un asunto, que eres muy no bueno. puede pasar de que alguien nos esté viendo y diga, ya, pero yo estoy asistiendo a una comunidad, a una congre, lo que se llama, y ahora me voy y le digo al pastor, usted desarme todo lo que está haciendo porque usted, según Carlos Iriarte, es del diablo. Es y que no, o partida, sea, de partida, él no tiene que decirle nada a su pastor, pues si él no es el responsable de eso. Yo pienso sí, o sea, lo que tú, si el tipo va y va a confrontar a su pastor y decir todo esto está mal, yo de partida siendo su pastor le pegaría su combo y le diría sal de aquí, porque finalmente, ¿qué te has creído tú? A venir o sea, a ver, ¿qué te pasa? O sea, ubícate, en el fondo. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es como que yo vaya a desordenar todo lo que tú... Porque hay un trabajo además de los líderes, ¿me entiendes? Ahora, si un hermano siente que su iglesia no está apuntando hacia donde él cree que Dios lo está llevando, lo mejor es orar, plantear la situación respetuosamente y si cree que no va a haber cambio, porque uno intuye igual, ¿cierto? O sea, uno sabe si finalmente esto va a cambiar. Busca un lugar, que Dios te dé un lugar donde sí estén caminando por esa dirección, ¿me entiendes? Pasa mucho sí en la iglesia que hay gente que quiere, se las da de Juana de Arco dentro de su iglesia y como que quiere cambiar y al final lo único que hace es pelearse con todo el mundo. Y eso nada, yo pienso, no sé, estaré mal, equivocado, no sé, pero eso nada refleja el carácter de Cristo en esa persona, ¿me entiendes? O sea, yo, ¿quién soy yo para ir a meterme al negocio ajeno a querer como revolotear el gallinero a alguien? No, es súper súper mal educado, o sea, eso no sé si tiene mucho... Es educación, nomás pienso yo igual. Sí, aparte que todo esto igual tiene mucho, todo esto que estamos hablando, o sea, salir de una jerarquía rígida o dejar de participar en una jerarquía rígida o dejar de producir esa jerarquía rígida requiere responsabilidad personal. Y entonces responsabilidad personal quiere decir que parto por mí y después veo el resto, o sea, parto por asumir lo que tiene que ver conmigo primero. Y ahí es donde si yo siento que estoy participando en una jerarquía rígida, los cambios los tengo que hacer yo. Los cambios tienen que pasar por mí, en vez de gritárselo a alguien. Si soy yo el que lo está entendiendo, yo tengo que hacer esos cambios en mi vida. Porque si no, no entendí nada de nuevo. De nuevo le estoy culpando al super líder para que el super líder haga algo y Claro, vuelvo a lo mismo. él me tiene que arreglar la iglesia, pero yo de pasada le voy mandando reel al grupo de WhatsApp de Simón y videos de YouTube ahí les voy mostrando en WhatsApp al grupo de la iglesia y al pastor. Lo tapizo en reel para que él entienda qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ah? O sea, Claro, no, eso, todos los TikTok. pasa eso, ¿ah? Pasa Le eso. mando Yo este sé, programa. hermanita, usted que está escuchando, deje de mandar esos reels a su pastor. No sea así, hermanita. sí, o sea, es verdad lo que tú dices, Simón, del tema de la responsabilidad. Y ahí entramos en el asunto de que yo creo que no le podemos exigir a alguien que tiene una edad, por ejemplo, yo no puedo decir a mi hijo de 8 años, ¿no? Que trate de funcionar como alguien que ya es adulto, ¿no? Entonces, tengo que esperar que él vaya creciendo en esa capacidad, ¿no? Que tiene para tomar, por ejemplo, decisiones ya certeras o serias, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en que vamos avanzando en ese entendimiento de revelación, de comprender lo que el Señor está pidiendo primero de mí, ¿no? Entonces yo puedo comenzar a tomar estas decisiones. O sea, sería inmaduro pensar de que si yo entendí algo, todos tienen que funcionar de esa manera, ¿no? Porque el Señor me lo está pidiendo a mí, no, quizás no se lo está pidiendo a los demás, o quizás sí, pero ya es un asunto de los demás, ¿no? De los demás hermanos. Yo necesito tomar responsabilidad de mi propia vida y cumplir en la estatura de lo que el Señor me ha dado a mí. Por eso al que más se le da, más se le demanda.
¿no? Entonces, el Señor va a demandarte conforme a lo que Él te dé, ¿no? Entonces, y es el Señor el que da. O sea, la revelación que recibió Pedro de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no se le ocurrió a él, vino del Padre, dice, y esto no te lo reveló ni siquiera tú mismo, no se te ocurrió a ti, o sea, el Padre que está en los cielos te lo dio. Y eso es lo que marca la diferencia, ¿no? En quién te da este entendimiento, ¿no? Así que, muchachos, yo sé que este tema está buenísimo para hablarlo, pero un montón de tiempo, pero ya se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo? Podríamos seguir discutiéndolo todo el día, tío. Sí, absolutamente. Así que las últimas palabras para cerrar, Simón y Carlos. Dale, Carlos, dale tú primero. Estaba pensando decir algo épico, pero me apuraste, digo. Me apuraste porque... Me apuraste. No sé, yo creo que quizás la mayoría de las personas que escuchan tu podcast, Isaac, Hermanados, segunda temporada, bueno, ya tiene un camino, un recorrido tratando de establecer iglesia en casa, ¿cierto? Y están tratando y buscando y entendiendo. Entonces, creo que quizás como mi últimas palabras sería dirigido a todos aquellos que ya están haciendo iglesia en casa, de poder tomar tiempos para, en su fuero más interno, poder tener tiempos para la contemplación. No sé por qué siento decir esto igual, creo que es súper importante en el sentido de que hoy día la espiritualidad dentro de las comunidades de fe está muy amenazada por la tecnología. Están muy conectados a los dispositivos, a los reels y a recibir información muy rápida, ¿cierto? Todo es muy rápido. Una vez, años atrás, creo que hablábamos con Simón sobre los dibujos animados de ahora, cómo eran los de ahora versus los de antes, una cosa así. Creo que hemos tenido conversaciones de que ahora todo es muy rápido, muy chillón y pa. ¿Te fijas? Como comparen las películas de los 80 con las de la ahora, las de los 80, Jean-Claude Van Damme, ganar o morir, y no pasaba nada, ¿cierto? Como 20 minutos dentro, así como... pero sí estábamos acostumbrados a eso, ¿no? Así como nos vamos a sentar a una película y es un momento. De hecho, Blockbuster se iba y se compraba una película, era toda una ceremonia, ¿cierto? Era todo un ritual, ¿cierto? De ver una película. Hoy día tenemos todo a la mano, muy rápido. O sea, si la película no me enganchó en los 2-3 primeros minutos, la cambio, ¿cierto? Lo mismo con los reels y todo lo demás. ¿Por qué digo esto? Porque creo que una de las cosas que la iglesia en comunidades pequeñas tiene que volver como a centrar en una verdadera y profunda espiritualidad. Que no sea claro, porque puedes dejar el templo, pero sigues teniendo las mañas de la iglesia grande, donde pareciera ser que siempre tengo que estar expectante de algo, alguien tiene que hacer algo por mí, cautivar mi atención. Y eso también está conectado con lo que estamos hablando. Entonces, cuando digo espacio para la contemplación, es como no descuidemos ese proceso de que quizás la gente hoy día no es que no quiera ser profunda, es que no logra tener este momento de contemplación donde te desconectas de todo y tienes espacios de silencio, incluso hasta en tus propias reuniones como iglesia o en tu vida personal, donde te desconectas de todo y logras poder volver a conectarte profundamente con el Señor. Y yo creo que hoy día hay una gran amenaza en ese sentido en todos los niveles, pero sobre todo en las iglesias. ¿Te fijas? Entonces, si salimos del templo, donde hay luces, sonido súper fuerte, ¿o no? La amplificación suena súper fuerte. Tenemos luces, ¿cierto? Es todo lo anti para tener una espiritualidad verdadera. Fuera de broma, ¿eh? O sea, es todo lo anti para tener una espiritualidad profunda y verdadera donde logres conectarte realmente con el Padre. Entonces, la iglesia en casa tiene que ser todo eso lo opuesto, donde existen estos espacios de comunidad, pero también de contemplación, donde haya silencio,
¿te fijas? Donde haya espacios para poder escuchar a Dios y bajar la ansiedad y realmente poder concentrarnos y admirar y experimentar la presencia real del Espíritu en medio de nosotros. Así que yo creo que ese es como el desafío de la iglesia moderna en nuestras casas, desconectarnos y volver a la contemplación real y genuina. He dicho, ahora boto el micrófono. Amén. Amén, líder. Amén. Amén, líder. Sí, Listo. yo creo que enfatizaría, puede sonar repetitivo, pero el nosotros dentro de una iglesia es clave. Clave no solo como forma, sino como fondo. Lo empezamos a practicar como forma cuando salimos normalmente de esta estructura, porque Babilonia no puede ser sanada. Entonces, como decía Jeremías, y como Babilonia no puede ser sanada, quedarme ahí para transformarla no tiene sentido. Lo mejor que puedo hacer es salir y experimentar en nosotros. Y al principio parece una forma, simplemente, una nueva forma de hacerlo. Pero en la medida que pasa el tiempo me doy cuenta que está en el fondo del asunto, que está en el fundamento, que el ama a tu Padre, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y ama a tu prójimo como a ti mismo, está en la base de vivir, ser iglesia con esos vínculos genuinos, con esa manera de reunirnos, en donde somos capaces de hablar, en donde somos capaces de escucharnos, en donde vamos en busca de lo que el Espíritu desea para, como grupo, en la conversación con el resto de los hermanos. Y lo puedo conectar, y lo conecto, creo, mucho con esto que igual dice Carlos, porque en la medida en que vivo esa espiritualidad, puedo ser de mayor edificación para la hermandad. Si estoy todo el rato en mi cerebro rebotando de un estímulo a otro, claro, voy a llegar allá, todo ansioso, va a estar hablando alguien y yo no voy a saber escucharlo. Porque ya quiero que salte al siguiente estímulo, y al siguiente estímulo, y al siguiente estímulo, y así. Pero cuando apago esa cosa rara y empiezo a dejar que el Señor, que el Espíritu hable a través de los hermanos, entonces, claro, termina la reunión y yo sé que algo he recibido del Señor, y no solo he recibido del Señor, sino que he hecho iglesia, y puedo decir, soy iglesia. He podido traer el reino de los cielos junto con mi hermano. Creo que eso no lo hemos experimentado mucho. Creo que confío plenamente por lo que he visto últimamente, el último año. O sea, estoy diciendo que el 2019 o antes del 2019 tuve mi profunda crisis depresiva pensando que eso no se iba a dar, que solo era una locura, porque no veía muchas señales. Pero hoy en día, 2025, a puerta 2026, veo que está ocurriendo en todas las naciones, y con personas que ni siquiera se han topado con estas conversaciones, pero el Espíritu Santo sí le ha estado hablando, y entonces eso me da fe y esperanza de que eso está ocurriendo, no es que va a venir, está ocurriendo. Y como es el diseño original, va a notarse la diferencia con el tiempo entre una hermandad que aplica esto que mencionaba Carlos, que aplica el silencio, que aprende a estar en la presencia del Señor sin saltar de un estímulo a otro, y que eso después lo vive con los hermanos, se va a notar, con el tiempo se va a empezar a notar cada vez más. Ya se está notando en algunas cosas, y con el tiempo se va a notar más, así que ánimo a todos los que están en eso, que todavía estamos en aprendizaje, pero el aprendizaje es bello. Así es, así es. Bueno, amigos, les agradezco un montón por haberme acompañado en este programa. ¿De qué marca el atril, Carlos? Un Triton. En cualquier momento le da una mascada. Claro, al terminar. Es un marca Triton. Oye, Dios mío. No, gracias a ti, Isaac, por tu invitación. Estuvo un buen momento. Yo sé que tú eres más serio, Isaac, pero perdónanos nuestros pecados. No, yo me río. No sé tirar buenas tallas, pero sí me río. Gracias, amigo.
Yo me siento agradecido, Isaac. Muchas gracias. De nada, amigos, un abrazo y gracias por venir. Corazón Bueno, cordial. amigos, ya saben, ya tuvimos este tremendo capítulo con nuestros amigos Simón y Carlos. Bueno, hay muchos desafíos por delante y solo les puedo indicar lo siguiente. El Señor dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a poder prevalecer. En otras palabras, lo que estaba diciendo es, cuando yo edifico mi iglesia, no hay nada que pueda ir en contra de ella. Así que te invito a que podamos estar firmes en la roca que es Cristo Jesús. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Saludos, nos vemos el próximo capítulo. Y no te olvides, su reino está aquí. Chao, chao.